Bien, queridos estudiantes, nuevamente, buenas tardes a todos. Buenas, señorita Carla, señorita Yasmín, que tiene encendida su cámara, Pamela, que había encendido también ahí Hola. su cámara. Muchas gracias. Los invito a encender sus cámaras para que nuevamente esto no sea una sesión de espiritismo, ¿cierto? Tenga que andar preguntando si están ahí o no, ¿ya? Pero bueno, es solamente una sugerencia, usted si quiere la aprende y si no, no, ¿ya? La clase anterior, queridos estudiantes, y permítanme por favor preguntarles si ven gracias Pamela también por encender su cámara. Díganme por favor si es que ven el contenido, si es que ven lo que estoy proyectando. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, profesor. Gracias Carolina también. La clase anterior, ¿cierto? Estuvimos trabajando, y de hecho ustedes pues, tienen que hacer un trabajo esta mañana, ¿cierto? Sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los principales antecedentes y también las principales consecuencias que tuvo, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es además decirles, queridos estudiantes y queridas estudiantes, que evidentemente, tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, y la Segunda Guerra Mundial, que son conceptos que ya hemos visto y trabajado, constantemente, y de hecho ustedes deberían ya, ¿cierto?, reconocer esto, se encuentran, por supuesto, unidos entre sí, ¿ya? Siempre hay que entender, y de hecho esto yo se los indicaba desde comienzos de clase, que el siglo XX, ¿ya?, es un cúmulo de situaciones paralelas, ¿ya? Por tanto, es uno de los siglos más enriquecidos, ¿cierto?, para poder estudiar la historia, pero de la misma manera, queridos estudiantes, tal vez también es uno de los siglos que mayor hitos históricos tiene, por tanto, a ratos un tanto complejo poder entenderlo, ¿bien? Pero hemos intentado, ¿cierto?, el poder ordenarlo, ¿ya?, de manera lineal para poder facilitar, ¿cierto?, el contenido, las caracterizaciones, entre otras cosas, ¿ya? Así que, ¿qué sucede el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto? ¿O qué es lo que nosotros vamos a perseguir, ¿ya? La clase número 7, ¿cierto?, por supuesto. El profesor Estefano Cristóforo, y quien les habla. Permítanme, bien. Y el objetivo de hoy, ya recuerden, desde un espacio temporal, es poder caracterizar el nuevo orden del mundo después de ambas guerras mundiales, ¿ya? O sea, lo que vamos a intentar a ver, ¿cierto?, hoy día, el poder caracterizar qué es lo que sucede a nivel, ¿cierto?, universal respecto del ordenamiento, ¿cierto?, de todo esto, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuáles son las consecuencias directas, ¿ya? Recuerden que las guerras van a ser, por excelencia, modeladores de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Y presten atención porque esto es muy importante para que ustedes puedan desarrollar la prueba de contenido, la prueba de nivel, a eso me refiero. Cuando nosotros estipulamos que las guerras, ¿ya?, son modeladores de realidad, estamos diciendo que las guerras son en sí mismas una herramienta, positiva o negativa, por supuesto sin emitir juicios de valor, que van a disponer, ¿cierto?, la posibilidad de poder establecer un nuevo orden en el mundo, ¿bien? ¿Por qué? Porque efectivamente la guerra es devastación y luego de la devastación viene la construcción, ¿ya? Hasta ahí me siguen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ya, usted me levanta la mano o abre el micrófono o me consulta por el chat. ¿Bien? Pero lo interesante, ¿cierto?, es poder entender, queridos estudiantes, ¿ya? Vamos de nuevo, Carla, no hay problema. Entender, ¿cierto? Vamos de nuevo. Que la guerra, ¿ya?, cualquiera sea, por supuesto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, van a ser modeladores o remodeladores, ¿ya?, de realidades. ¿Bien? Cualquiera que sea. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el planteamiento específico dispone, establece, ¿ya?, que las guerras devastan, ¿ya?, y generan, ¿cierto?, nuevamente un retroceso frente a lo que se había construido, ¿bien? Cuando eso ocurre, imagínense que una guerra es una goma y el mundo es un papel todo rayado. Lo que hace la guerra, como esta goma, ¿cierto?, es borrar todo lo que está ahí, ¿bien? ¿Me siguen, cierto? Por tanto, lo que viene después es volver a escribir en este papel que quedó en blanco. ¿Bien? A eso yo me refiero, ¿cierto? Ojo, no necesariamente restaurar, Carla. Vamos a ver por qué. A eso es lo que yo me refiero con los nuevos modelos, ¿ya? ¿Por qué no restaurar? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es el que construye después de la guerra? ¿Quién es el que dispone lo que se va a hacer? ¿Quién creen ustedes? ¿Los vencedores o los vencidos? Los vencedores. Excelente, Carolina. Por supuesto que los vencedores. ¿Por qué? Por la simple razón que ganaron, ¿ya? Y porque tienen mayor potencialidad. Por tanto, no es una restauración, sino que es la construcción de una visión de los vencedores. ¿Bien? Y eso tienen que tenerlo súper claro, muchachos, porque esto funciona a un orden general para todos, ¿ya? Siempre en la historia de los vencedores y los vencidos, que de hecho, bueno, hay
hay conocimiento histórico que establece, ¿cierto?, que la historia la crean los vencedores, no los vencidos, ¿ya? Se establece que son ellos los que generan, ¿cierto?, este nuevo modelo de mundo, ¿ya? Y es aquí, queridos estudiantes, donde nosotros vamos a ver que efectivamente hay dos grandes modeladores, ¿cierto?, de este nuevo mundo que específicamente va a ser la Unión Soviética, ya sabemos lo que es, y por otro lado el gran partícipe, ¿cierto?, del siglo XX y del siglo XXI, Estados Unidos, ¿ya? O sea, ellos van a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, los nuevos modeladores del mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que van a ser ellos los que van a ordenar el mundo, ¿ya? La Unión Soviética, por un lado, y Estados Unidos por el otro, al ser los grandes vencedores, ¿cierto? Y al ser también los grandes beneficiarios respecto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? Ya, perfecto. Vamos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver qué es la ONU, la vamos a ver enseguida, el análisis de la carta, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando las habilidades, ¿cierto?, de fuentes primarias y fuentes secundarias, lo que vimos en la clase anterior, los perdedores, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y la caracterización, ¿cierto?, por supuesto, del nuevo orden mundial. Bien, para esto vamos a ver el siguiente video, ¿cierto?, para que usted pueda entender. Y ojo, estas preguntas las vamos a contestar ahora, ¿ya? La ONU, dice Carla, Organización Nacional Unida, muy parecido, ¿ya? La ONU es la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y ya vamos a ir entendiendo qué es lo que es, ¿ya? Presten atención y traten de contestar ahora de inmediato estas preguntas, al menos dos o tres, ¿ya? Para que ustedes, por supuesto, ¿cierto? Denme por favor un segundo, podamos, ¿cierto?, luego responder estas preguntas en conjunto. Un minuto y les comparto el video, queridos estudiantes, para todos ustedes. Ahora sí, bien, vamos. ¿Qué es la ONU? Primero, es importante conocer su precursor. Allá por 1919, durante Sí, se me olvidaba, está en argentino, así que presten atención, ¿ya? Por favor. la Primera Guerra Mundial y de conformidad con el Tratado de Versalles, se creó la Sociedad de las Naciones, una organización concebida con el fin de promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Lamentablemente, esta detuvo su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU que conocemos hoy se trata de la Organización de las Naciones Unidas, que empezó su labor en 1945 tras la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial. Los países volvieron a unirse de nuevo con la prioridad de mantener la paz y la seguridad internacional. Y si bien al principio eran 51 los países que lo conformaban, hoy la ONU cuenta con 193 Estados miembros. Así, desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, los países parte se unieron por 5 objetivos y propósitos. El primero, mantener la paz y la seguridad internacional, lo que implica tomar las medidas colectivas eficaces para prevenir y suprimir amenazas y tratar de ajustar o arreglar las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebramientos de la paz. La segunda, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, basándose en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. El tercero es favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones, ya sean de carácter económico, social, cultural o humanitario. El último establece estimular el respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial y tampoco establecen leyes. Sin embargo, la ONU es el único órgano genuinamente universal en el que los estados del mundo y los pueblos que representan pueden reunirse para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Suscríbete para más videos del estilo. Perfecto. Suscríbete para más videos del estilo, ¿ya? Queridos estudiantes, a ver, según el video, o lo vemos de nuevo, ¿qué prefieren? A ver, o ya tienen alguna respuesta. ¿Lo vemos una vez más, tal vez? Sí, profe. Ya, vamos una vez más, a ver, no hay problema, si tenemos tiempo, ¿ya? Una vez más, presten atención, ¿ya? Miren, siempre es bueno primero leer las preguntas para poder ver qué es lo que se está preguntando y buscar las respuestas en el mismo video, ¿ya? Presten atención de nuevo. ¿Qué es la ONU? Primero, es importante conocer su precursor. Allá por 1919, durante la Primera Guerra Mundial y de conformidad con el Tratado de Versalles, se creó la Sociedad de las Naciones, una organización concebida con el fin de promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Lamentablemente, esta detuvo su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU que conocemos hoy se trata de la Organización de las Naciones Unidas, que empezó su labor en 1945 tras la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial.
Los países volvieron a unirse de nuevo con la prioridad de mantener la paz y la seguridad internacional. Y si bien al principio eran 51 los países que lo conformaban, hoy la ONU cuenta con 193 Estados miembros. Así, desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, los países parte se unieron por 5 objetivos y propósitos. El primero, mantener la paz y la seguridad internacional, lo que implica tomar las medidas colectivas eficaces para prevenir y suprimir amenazas y tratar de ajustar o arreglar las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebramientos de la paz. La segunda, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, basándose en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. El tercero es favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones, ya sean de carácter económico, social, cultural o humanitario. El último establece estimular el respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial y tampoco establecen leyes. Sin embargo, la ONU es el único órgano genuinamente universal en el que los estados del mundo y los pueblos que representan pueden reunirse para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Suscríbete para más videos del estilo. Ya muchachos, a ver, vamos viendo las preguntas. ¿Qué institución fue precursora? Esto quiere decir lo que impulsó que naciera la ONU según el video. ¿Quién puede responder esa pregunta? A ver, vamos viendo el chat, a ver qué es lo que dicen. Sebastián Quintupil dice la Sociedad de las Naciones. Perfecto, muy bien Sebastián, ¿ya? Sociedad de las Naciones, ¿cierto? La cual nace como un estamento previo a la Organización de las Naciones Unidas, y nace también a la par, como lo mencionaba, ¿cierto?, el video, producto de las situaciones que habían ocurrido en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La cual también tenía, entre otras cosas, un objetivo muy claro, el poder mantener la paz a nivel mundial. Recuerden, lo habíamos conversado en algún momento, que nadie quería, ¿cierto?, que ocurriera una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por eso los años 20, el principio, ¿cierto?, fue muy, ¿cierto?, intenso. Perfecto, Sebastián. Sin embargo, hay otra pregunta, dice, ¿por qué detuvo sus labores? ¿Qué es lo que se dijo? A ver. Porque no consiguió la Segunda Guerra Mundial. Porque no consiguió la Segunda Guerra Mundial. A ver, mira. Eso. O sea, no consiguió la Segunda Guerra Mundial. O sea, no sé, eso. Evitarla, ya, recuérdenlo, ya. Evitar la Segunda Guerra Eso, Mundial también. evitarla. Muy bien, ya. Sebastián ahí también nos dice, fracaso, se produjo la guerra. Carla también mantiene porque no pudieron evitar la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ya. Tenemos, por supuesto, ¿cierto?, según este espacio, desde 1919, un organismo que es internacional y que su único objetivo, ¿cierto?, es mantener la guerra, no más, perdón, disculpe, de nuevo. Tenemos un cierto escenario internacional, un organismo internacional, que su único objetivo, ¿cierto?, es evitar la guerra, y no pudieron. Entonces, ¿qué pasa? Queda desestimado, porque no sirve, ¿ya? Sin embargo, luego de el inconveniente de la Segunda Guerra Mundial, que vimos la clase pasada, ¿ya?, vemos que nuevamente nace otro organismo, ¿cierto?, que es la ONU, que se va a llamar Organización de Naciones Unidas, que no es un gobierno universal como lo menciona el texto, ¿ya? Perdón, el video, ¿ya? Sino por el contrario, ¿cierto?, va a ser un estamento, una organización en donde los países, ¿cierto?, pueden intervenir o colaborar entre ellos, ¿ya? Ahora, la última pregunta. ¿Qué busca la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuál es su propósito? Sebastián dice, mantener la paz y la seguridad, fomentar la mantener la paz y la seguridad. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La seguridad de las naciones, ¿ya? Cooperación internacional. Fomentar la relación de amistad entre las naciones. Excelente, muchachos. Oigan, muy bien, los felicito. Vamos súper bien. Profe, Parece tengo que una habían visto duda, el video. sí. Dígame. Es que en el video decía que tenía 5 objetivos la ONU, pero solamente dio 4. ¿El video? Sí. Vamos viendo, vamos a ver. Dice, mira, vamos viendo. Sebastián, que tiene una más o menos completa, dice, vamos, mantener la paz y la seguridad. 1. Fomentar la cooperación en las relaciones. Perfecto. Cooperación internacional. Estimular el respeto a los derechos humanos. Y había uno más que se dijo al final del video, que tiene que ver con el concepto, muchachos queridos, de respetar al otro, ¿ya? O sea, no generar cierta distinción por género, raza o religión. Ahí está, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto? O objetivando al ser humano como un único, ¿cierto?, ente, ¿ya? Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Progreso social, como dice Carlos. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Qué es la ONU?
Perdón. Primero, es importante conocer su precursor. ¿Qué Allá pasó? por 1917. Ahí sí. Ya. Ahí, ya. Ahí. Bien, tenemos un texto, ¿cierto?, que vamos a continuar teniendo, ¿cierto?, de aquí en adelante para poder ayudarles y que ustedes fortalezcan esto, ¿ya? Y que esta es la Carta de Declaración de las Naciones, ¿ya? De las Naciones Unidas. La Carta de Declaración o cualquier declaración, ¿cierto?, o manifiesto, como hoy día está de moda, ¿ya? Establece el objetivo, la visión y la misión de cualquier institución, ¿ya? Por tanto, es la presentación hacia el mundo. Y miren, dice, para poder ir leyendo, ¿cierto?, y avanzar para que no quedemos sin tiempo. Dice, las Naciones Unidas, vayan leyendo conmigo. Nosotros, los pueblos de las naciones... No veo nada. ¿Cómo? No, Ya, no veo nada. ya, no se preocupe. Escúchenos a Pamela mientras tanto, no se preocupe. ¿Ya? Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras, o sea, está diciendo que tienen como objetivo el poder generar un escenario favorable, ¿cierto?, para las generaciones que van a venir. Recuerden que esto fue creado en 1945, por tanto nosotros seríamos parte de estas nuevas generaciones. Venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indeseables. ¿Por qué 2 veces, chiquillos? ¿Por qué dicen 2 veces? A ver, ¿quién responde? Porque hubieron 2 guerras. Excelente, Carolina, se ganó un puntito. Muy bien, excelente. Muy bien. Continuamos. Sufrimiento indeseable, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, los cuales después, ¿cierto?, vamos a reconocer como derechos humanos, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Nos está diciendo de qué se van a encargar, ¿cierto? A promover el progreso social, a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades, a practicar la tolerancia, el poder reconocer y respetar al otro, y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, nuevamente, a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada, sino en servicio del interés común. O sea, la única manera de poder usar las Fuerzas Armadas es porque hay alguna situación que a todos nos acongoja y que hay que utilizarla. Es lo que dice la ONU. De ahí a la práctica es otra cosa, ¿cierto? Tolerancia, vivir en paz con buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, asegurar ya al principio la adopción de métodos que nos usará la Fuerza Armada en servicio de interés común, digamos, y ampliar un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social, la ONU en sí misma, de todos los pueblos sin diferencia. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar designios. Por lo tanto, dice la ONU, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que se denomina las Naciones Unidas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, entonces acá la ONU lo que está mostrando es a qué se dedican, por qué se crea, ¿ya? Cuál es su visión, qué es lo que persiguen. Ahora, la ONU ha sido un mecanismo o una organización internacional muy criticada en realidad, muchachos, ¿ya? Vayan o vayan bien, no se preocupen, no tiene que decirnos que va para que vaya. En el sentido, ¿cierto?, que no sé, y bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para poder discutirlo, pero no sé qué tanto ha logrado la ONU evitar situaciones, ¿cierto?, de guerra, de riesgo, de incomodidades, ¿cierto?, de peligrosidad para la sociedad civil, a través, entre otras cosas, ¿cierto?, de los mecanismos de guerra, ¿ya? De hecho, hay un lema, ¿cierto?, que se le atribuye a la ONU, ¿ya?, como una forma de crítica, que se establece que ellos llevan la paz, ¿cierto?, a través de la guerra, ¿ya? O sea, a toda costa, ¿bien? Por tanto, no sé qué tan producente, ¿cierto?, qué tan productivo en realidad será esto, ¿ya? Pero esto es una opinión, por supuesto, que podemos trabajar. Ahora, vamos de nuevo. Cuando nosotros tenemos una fuente, nosotros tenemos que reconocer el título, ¿cierto?, que siempre va a estar enunciado y el cual nos introduce a la temática general. Luego tenemos, ¿cierto?, evidentemente una fuente que en este caso no aplica y no aparece, ¿ya?, porque sabemos que es un manifiesto de la ONU, ¿ya? Y la carta, por supuesto, como se mantiene ahí, ¿cierto?, se firma el 26 de junio de 1945.
Esto es un documento hecho en 1945. Por tanto, y pregunta, ¿es una fuente primaria o secundaria, querido estudiante? Primaria. Excelente, Carolina, muy bien, se ganó otra décima más. Muy bien, ¿ya? Excelente, bien, por supuesto que sí. Ahora, alguien que no sea Carolina, ¿por qué es primaria? ¿Quién me dice? ¿Por qué es primaria, querido estudiante? A ver, ¿por qué es una fuente primaria la carta que se firma el 26 de junio de 1945? Porque la redactaron el mismo día de los acontecimientos. No, Carolina no puede contestar, porque si no te vaya a sacar puro 7. Cualquiera excepto Carolina, a ver. Vamos a ver el chat. Porque la redactaron el mismo día de los acontecimientos. Ya, pero Carolina, no respondan, si la idea es que otros también lo hagan. Ya, Catherine Calvo dice, perdón, Catherine Calvo, discúlpeme, porque es una fuente que es directa. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Ya? Se ganó también un puntito ahí en Catherine. ¿Ya? Muy bien Carolina también, ¿eh? Pero hay que ser democrático. ¿Ya? Y este texto, en este caso, es de carácter político y social, y por supuesto es una fuente primaria por todo lo que ustedes han dicho. ¿Ya? La fuente escrita es una carta declarativa, ¿ya? Por lo tanto es una forma que tienen las instituciones o personas de manifestar qué principios los van a regir y qué objetivos buscan, ¿ya? Como espacio final. Ahora, ¿qué pasó con los perdedores en la Segunda Guerra Mundial? Presten atención. La Segunda Guerra Mundial dejó al menos 36 millones y medio de muertos y miles de ciudades y pueblos destruidos, de Londres a Stalingrado. En el momento de la victoria hay un momento de júbilo, un momento de euforia, pero también hay otro momento, que es el de la desolación. Viviendas, hospitales, cascos antiguos, fábricas, líneas ferroviarias se convirtieron en objetivos militares, a lo que hay que añadir incalculables pérdidas del patrimonio histórico y artístico del continente. Al acabar el conflicto, más del 80% de Varsovia eran escombros y el 43% de los monumentos de Polonia quedaron destrozados. Berlín fue bombardeada en más de 200 ocasiones. Para la población significa también ver poco a poco cómo se construyen otros edificios, cómo aparecen otros espacios donde empieza una nueva socialización, donde empiezan a hacer otro uso de esos espacios. Perfecto, dejémoslo ahí para poder avanzar. ¿Qué sucede en Europa? ¿Cuál sería la respuesta, querido estudiante? ¿De qué se está hablando? A ver, ¿quién me responde? De la devastación. De la devastación, muy bien, Pamela. Vamos a ver acá. La devastación, dice Sebastián. ¿Y devastación de qué cosa? De los monumentos. ¿Ya? ¿Y de qué periodo histórico? Ay, no me percaté de eso. ¿De qué periodo? ¿De qué periodo? A ver. Ya, de los desastres. Ya, pero ¿de qué periodo? A ver. ¿En qué etapa de la historia estamos hablando? Recuérdenlo. De la Segunda Guerra Mundial. Excelente, muy bien, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Excelente. ¿Consideran que estaba en una posición favorable o desfavorable Europa respecto a ambas guerras, querido estudiante? Desfavorable, ¿cierto? ¿Por qué? Desfavorable. ¿Ya? ¿Por qué desfavorable? A ver. Sí, viendo todos los desastres que tuvo. Por las pérdidas, ¿cierto? No por tuvo mucho que desastres. con las Muy pérdidas. bien, Pamela, muy bien todos, ¿ya? Y esta señora dice algo muy claro, que es lo que, la idea con la que abrimos, ¿ya? Nuevos espacios de sociabilización, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? O sea, imagínense, muchachos, que la plaza, ¿cierto? Donde ustedes, no sé, van a donde con sus amigos o al supermercado que iban, ya no existe. No que ni siquiera esté destruido, no existe, ¿ya? Porque la devastación de la guerra provocó, ¿cierto?, un nuevo escenario totalmente diferente, lo cual, entre otras cosas, provocó, ¿cierto?, que existiera esta visión de los perdedores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó, ¿cierto?, con... Ahí sí, disculpen. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque evidentemente también tenemos vencedores y que tenemos perdedores, ¿ya? ¿Alguien reconoce algún elemento de esta imagen, queridos estudiantes, que ustedes me digan? Ahí escríbanlo en el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguien reconoce? En esta imagen que está aquí, a ver. Ya, los mapas, dice Catherine, perfecto. África, dice por acá abajo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con respecto a los sujetos, por ejemplo? ¿Quién es él o a quién estará reconociendo? Ah, mira, Giselle dice la bandera de Estados Unidos. ¿Dónde, Giselle? Y la parte de Estados Unidos.
Estados Corea. Unidos. En el gorro, Ya, muy bien, en el gorro. ¿Y habrá alguna otra bandera tal vez o alguna otra representación? Que de hecho en hasta la el día de hoy se polera utiliza. del oso. ¿Ya? Del oso. Alemania. Correcto, muy bien, en la polera del oso, ¿cierto? Y Sebastián ahí dice, USA versus el comunismo, ¿ya? ¿Y quién es el gran representante del comunismo en el mundo en esta época, querido estudiante? Empieza con U y termina con Unión Soviética. ¿Quién es? Díganlo ustedes. Perfecto, excelente. Ustedes no trabajan en la ONU porque no quieren nomás. Muy bien, ¿ya? Y Sebastián Quintupil dice el tío Sam, por supuesto, ¿cierto? Esta figura que dice I want you, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, así como usted necesita, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros ya entramos casi al cierre de la clase, pero nosotros de aquí en adelante vamos a ver muchas representaciones, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Un hombre que es el tío Sam, ¿cierto? Que representa a Estados Unidos. Por otro lado, este oso grande, ¿cierto?, que representa a la Unión Soviética, y este juego estratégico que ellos dos comienzan a tener para poder dominar el mundo, ¿ya? Hay algunos autores, ¿cierto?, del siglo XX en términos históricos, que hablan sobre incluso una nueva colonización, ¿ya? Pero no tan directa como lo habíamos visto anteriormente, sino bajo un nuevo orden mundial, ¿ya? El reconocimiento, ¿cierto?, de nuevos aspectos, ¿ya? Según lo que nosotros estábamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué mensaje entrega la imagen? Da a entender que durante este periodo ambas potencias van a comenzar a disputarse el control del mundo, ¿ya? Nos vamos a olvidar tal vez de estos grandes bandos que habíamos visto en algún momento, o estas coaliciones entre diferentes países, ¿ya? Ahora van a ser dos grandes potencias, superpotencias, ¿cierto? Por un lado Estados Unidos con el capitalismo, por otro lado la Unión Soviética con el socialismo y el comunismo, por supuesto, y van a interactuar o se van a confrontar entre sí a tal grado que se va a polarizar el mundo completo. O sea, van a haber solo dos bandos, los que siguen a Estados Unidos y la posición capitalista, versus los que siguen, ¿cierto?, a la Unión Soviética y el comunismo que se establece. ¿Bien? ¿Por qué ambos, ¿cierto?, en la posición de competir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, se ven favorecidos con la Segunda Guerra Mundial? Son los grandes vencedores con terreno, ¿cierto?, con economía, con política estratégica, y por supuesto esto va a establecer un nuevo orden mundial, ¿ya? ¿En qué sentido? Como ellos ganaron la guerra, ¿cierto?, o como son los grandes vencedores, vamos a tener tres grandes consecuencias que van a dar una nueva característica del nuevo orden mundial. Económicamente, ¿cierto?, vamos a hablarlo y lo vamos a indicar, el mundo se divide en dos modelos económicos, ¿ya?, que lo vamos a ver en la próxima clase. El capitalismo, por un lado, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, nosotros tenemos una suerte de capitalismo neoliberalizado, ¿ya?, que eso lo vamos a ver más adelante, y por otro lado el comunismo, que también hoy día se entiende como un espacio político, ¿cierto?, de representación, y también como un espacio económico que algunos países llevan a cabo, ¿ya?, cercanos o no a la idea primigenia del comunismo, pero lo llevan a cabo. En términos políticos, ¿cierto?, el mundo se divide entre dos ideologías, el neoliberalismo con el capitalismo de base y el comunismo, ¿cierto?, a través de la Unión Soviética. Y en términos culturales, queda, muchachos, por supuesto, abierto el mundo a todas las representaciones que estos mismos países van a establecer, desde la pintura, desde los deportes, desde las imágenes, desde los afiches, desde la política, desde las películas, etc. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, en la próxima clase. Por tanto, va a estar, por un lado, el sueño americano, American Dream, que se gestó, ¿cierto?, en el primer periodo de los años 20, con la cultura de la libertad, versus la cultura de igualdad que propone, entre otras cosas, el comunismo. ¿Ya? ¿Qué sucede, cierto, con esta última parte? Evidentemente, cierto, cómo se organiza el mundo después de la Segunda Guerra Mundial con estas dos grandes superpotencias. Se crea una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cierto, por el control del mundo. Se divide al mundo en dos ideologías distintas y paralelamente el mundo busca un camino para evitar una nueva gran guerra. No se enfrentaron, ¿ya?, armamentísticamente de manera directa, ¿ya? Esto fue una guerra, primero, muy localizada, que lo vamos a ver más adelante, pero también altamente, ¿cierto?, ideológica, ¿ya? Y por eso, queridos estudiantes, se va a llamar Guerra Fría, ¿ya? Porque no hubo una conformación o una confrontación, en realidad,
directa entre estas grandes potencias. En ningún momento Estados Unidos y la Unión Soviética entraron directamente en una guerra, no se tiraron misiles entre ellos, por ejemplo, ¿ya? No los lanzaron, sino que utilizaron escenarios, microescenarios, pequeños escenarios, para poder implementar su ideología y también para poder luchar contra la ideología contraria. Y uno de los mejores ejemplos, queridos estudiantes, fue la dictadura militar de Chile, ¿ya? Lo cual lo vamos a ver en la próxima clase. Muchachos queridos, queridas estudiantes, ha sido un verdadero placer, que tengan una excelente noche, nos queda menos de un minuto, y cualquier cosa, ¿cierto? Estamos conversando a través de nuestro chat, ¿cierto? De